20. Hoy yo quiero tomar el verso 20 porque quiero hablar un poquitito de lo que es la palabra embajador. Verso 20 nos dice así la palabra de Dios, capítulo 6, verso 20, por el cual dice, es decir, por el Evangelio, por el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. ¿Cuál es la palabra que yo quiero describir un poquitito hoy? Es la palabra embajador. Como les decía el otro día, era un embajador en cadenas. El embajador, cuando está representando a su país en otro país, tiene pleno poder, plena potencia para manejarse en ese país, autorizado por el país que lo envió. El embajador es un apóstol, es una persona enviada de un país para representar ese país en otro país. Es plenipotenciario, tiene todas las habilitaciones para poder manejarse en ese país. Pero debe saber, en primer lugar, las leyes de su país y las leyes del país que representa en el país donde lo representa. Es decir, necesita también saber las leyes del país en el cual está representando su país. Así que tiene una doble responsabilidad, saber las leyes de su país y del país donde está representando. Pablo está preso en Roma por causa de ser representante del Evangelio, pero en la misma carta a los Efesios, notamos que 2 veces él habla de la palabra prisión. Ustedes observaron en el capítulo 4, verso 1, lo que nos dice. 4.1 dice, yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Un hombre que está preso les está diciendo a las personas cómo deben andar. Y está preso. Escúchenme, alguien que está preso por andar mal. Está preso por andar mal, o lo están culpando por algo que no hizo. Pero él está diciéndole a la gente cómo debe andar, estando él preso. Pero él, observen ustedes que él no dice, estoy preso por Nerón, quien era el emperador en ese momento. No soy preso de Nerón, soy preso del Señor. Es decir, él entendía la voluntad y soberanía de Dios en su vida. ¿Qué debemos entender nosotros? La voluntad de Dios y la soberanía de Dios en nosotros. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te pasa esto? Observen ustedes a Pablo. ¿Lo ven en algún momento quejándose por sus prisiones? No, desde la cárcel está alentando a los demás, a los que están libres. Y nosotros llegamos, nos duele el callo y ya dejamos de alentarnos nosotros y de alentar a los demás. Es importante comprender esto. Estoy prisionero del Señor, soy prisionero del Señor. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto, los animo a que anden con la dignidad por lo que fueron llamados, de aquel que fueron llamados. Pero también tenemos en el capítulo 3, verso 1, dice, capítulo 3, verso 1, vuelve a anunciarse como preso. Dice, por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías, por amor a vosotros, los gentiles. Prisionero, de nuevo, prisionero del Mesías, prisionero del que lo llamó, por amor a vosotros los gentiles. Porque Pablo, siendo judío, se metió en territorio gentil para rescatar a los gentiles. Y por los gentiles y por los judíos fue preso. Pero él amaba a los gentiles, no le interesaba ir preso aún por los gentiles. Vean ustedes, queridos hermanos, por amor, por haber ido a rescatar a aquellos a quienes Dios mandó, estaba preso. Dios lo mandó a ser apóstol de los gentiles, siendo judío. Y él se metió en territorio gentil, aunque amaba a su pueblo, y por amor a los gentiles, por ir a rescatar a los gentiles, fue preso. Y eran más las veces que vivía preso que las que vivía libre. Donde iba, preso. Donde iba, conocía más la cárcel que la casa de los hermanos.
Es importante comprender, hermanos, que no importa el estado donde esté, o el lugar donde esté, o lo que estés haciendo, es desde allí, desde donde tenés la libertad, o debés tener la libertad para predicar el Evangelio. Vuelvan allí, por favor, al capítulo 6. Dice que es embajador, es decir, alguien que está representando a una nación en otra. Escuchen, Pablo representa al Rey de Reyes, al reino de Dios, y comunica el mensaje que el Rey le ha encomendado. Cuando una persona es embajadora, cuando un embajador plenipotenciario va a representar a su país en otro país, no solo tiene que haber oído bien el mensaje que tiene que anunciar en aquel otro país, sino que tiene que conocer a su rey, o en este caso a su presidente. Tiene que haber conocido cara a cara a su presidente para poder representar a ese presidente o a ese rey. ¿Amén? Un embajador debe conocer a su rey. Un embajador debe conocer cara a cara a aquel que lo envió. ¿Amén? ¿Están aquí o están dormidos todavía? ¿Amén? Dice, el embajador es una persona de alto rango, plenipotenciario con todas las facultades y la total habilitación para representar a aquel que lo envía. ¿Qué significa embajador? Embajador significa uno que es enviado y tiene el mismo sentido que apóstol. ¿Y saben qué? La palabra embajador es un verbo, el verbo es presbeu, del cual nosotros tomamos la palabra presbítero, que es una persona de alto rango, una persona de edad madura, una persona que cuando es encomendada para representar un país en otro país tiene que tener cierta madurez, tiene que haber mostrado cierta madurez, tiene que haber mostrado que todo lo que se le confía lo va a hacer. ¿Amén? Entonces un embajador es una persona. Cuando una persona es un verdadero embajador, cuando está en plena madurez, cuando es una persona, ustedes saben que somos de alto rango, ¿o no? El pueblo de Dios es de alto rango, de altísimo rango. Sea el creyente más nuevo o sea el creyente más antiguo, pero es de alto rango cuando Dios lo llama, lo pone en una sociedad, le está dando un rango. ¿Cuál es el rango? Hijo de Dios. Amén. Y en el primer sentido, o en el sentido primario, embajadores fueron los apóstoles, que fueron los que dieron los primeros pasos y pusieron el fundamento en toda la sociedad. Pero en segundo plano, y no menos importante, somos nosotros los embajadores. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20, por favor. Ahí tienen una respuesta de lo que es ser un embajador. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. ¿Lo encontraron? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice, por supuesto, él está hablando en ese momento de sí mismo y de los demás apóstoles. Pero está en segundo plano, está generalizando, está poniendo a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes, en un plano de embajador, de persona de alto rango, de persona de madurez. Yo pregunto, ¿quién es el mejor embajador? ¿Aquel que no tiene madurez o el que tiene madurez espiritual? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? A ser maduros. Porque cuanto mejor o cuanto más maduros somos, mejores embajadores somos. O mejor se muestra el ser embajador. ¿Amén? Amén. Ven ustedes, dice capítulo 5, verso 20 de Segunda de Corintios. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, es decir, representando al Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es la tarea del embajador? Decirle a la gente que se reconcilie con Dios. ¿Para qué el embajador está, para qué un embajador del reino de los cielos representando al Rey de Reyes está sobre esta tierra? Ustedes saben que Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. ¿A dónde pertenecemos? Al reino de los cielos.
Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, pero estamos conectados al cielo. Así como un embajador está en un territorio que no es el suyo, pero tiene que estar constantemente conectado a su país y representando constantemente a su rey, así estamos nosotros sobre esta tierra. Estamos con los pies sobre esta tierra, pero esta tierra no es nuestro destino final, nuestra tierra es el cielo. Estamos como embajadores, personas de paso sobre esta tierra. Por eso, queridos hermanos, no echen raíces sobre esta tierra de tal manera que se arraiguen de tal forma que no quieran representar a su rey. No echen raíces sobre esta tierra. Trabajen sobre esta tierra porque esta es la tierra que Dios les ha dado momentáneamente, pero no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el cielo. Pero trabajen sobre esta tierra como si fuera a vivir toda la vida sobre esta tierra, pero sabiendo que en cualquier momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en el cielo. Porque ¿saben qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando hay un problema en una nación, o hay guerra o terremoto? Lo que hace, lo primero que saca, un país, lo primero que saca del país es a su embajador. Y a toda su gente llama. ¿Amén? Ajá. Por eso estamos a las puertas de la más grande tribulación que el mundo pudo haber conocido. Pero antes de que comience, o comiencen los principios de dolores, Dios, por medio de su Hijo, sacará a sus embajadores de la tierra. Amén. Así que estén preparados. Estén preparados para irse en cualquier momento, pero trabajen como si nunca se fueran a ir. ¿Amén? Amén. Porque para eso Dios nos ha llamado a ser embajadores. Y ustedes observen, es como si Dios, dice Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Dios. ¿Cuál es el ruego que Dios hace por medio de nosotros, por medio de la iglesia? ¿Cuál es el ruego que Dios hace por medio de la iglesia? ¿Cuál es el ruego que Dios hace a través de tu vida como canal de bendición, como embajador de Dios sobre esta tierra? Reconcíliense con Dios. Urgente, reconcíliense con Dios, porque esto se acaba, esto se termina. Esto le queda poco tiempo. Reconcíliese país, reconcíliese nación, reconcíliese ciudad con Dios. Por eso nos es necesario ser embajadores donde estemos, embajadores del Rey y del reino de los cielos. Amén. Amén. Vuelvan por favor al capítulo 6 de la carta a los Efesios. El embajador tiene la responsabilidad de representar fielmente a su reino y a su rey. Quiero mostrarles algunos de los requisitos que encontré para ser un embajador. Dice, punto 1, oír atentamente a su rey y comunicar fielmente lo que su rey le dice. 2, hablar el idioma de su reino y del lugar donde representa su reino. Es decir, hablar bien el idioma de su país, de su reino. Es decir, nosotros como cristianos hablar bien el idioma el idioma de Cristo, el idioma del Evangelio, pero también entender el idioma que donde estamos se está hablando. Porque nosotros vamos a representar mucho mejor a nuestro reino cuando entendemos lo que está pasando alrededor nuestro. Cuando escuchamos el idioma que se está hablando, nosotros podemos representar el idioma del Evangelio. Escuchen, no tenemos que ser evangélicos idiomáticos. ¿Saben qué? Escuchen, el misticismo y esa locura de que tenemos, como nos llamaron por mucho tiempo, espero que no nos llamen a nosotros así, los aleluyas. Sí, nos catalogaban como los aleluyas. ¿Por qué? Porque a todo aleluya le mandaban. A todo aleluya. A ustedes no les pasó, pero a mí sí. A todo era aleluya. Escuchen, el idioma del Evangelio es la palabra de Dios bien trazada por nuestra vida, atravesando el corazón de la gente. Los locos evangélicos, deberíamos ser locos evangélicos, ¿por qué? Porque no nos entienden, pero no locos evangélicos por el testimonio que hemos dejado. Escuchar en las radios, escuchar en la televisión, personas que ni siquiera pueden hablar correctamente 2 palabras sin que le metan gloria a Dios, aleluya.
cuando debemos aprender a hablar un idioma que realmente la gente entienda. La gente no entiende el aleluya. La gente común no entiende el aleluya. Entonces cuando decimos aleluya tenemos que andar explicándole qué significa. Y si no sabes qué significa, quedaste en Mavia. Tenemos que aprender a ser buenos embajadores. Aprender. Todos los días estamos aprendiendo. Y debemos aprender a ser embajadores del Señor. Aprender el idioma del reino de los cielos. ¿Cuál es el idioma del reino de los cielos? La fe. Fe. La gente necesita fe. La gente necesita esperanza. La gente necesita amor. ¿Cuáles son los tres primeros aspectos del fruto del Espíritu del ser humano renacido por el Espíritu Santo? Amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos tienen amor, gozo y paz en su vida? Amor, gozo y paz. Los tres primeros aspectos de sí mismo que deben dar en su propia vida. Amor, gozo y paz. Un embajador del reino de los cielos debe tener amor, gozo y paz. ¿Ah? Amén. 3. Conocer los usos y costumbres de su reino. Conocer los usos y costumbres de su reino. ¿A quién, al país o al lugar que nosotros representamos, debemos conocer los usos y costumbres? No tradiciones, usos y costumbres de nuestro reino, del lugar donde nosotros representamos. Nosotros debemos saber cómo debemos movernos en medio de una sociedad que no sabe cómo moverse. ¿Amén? Amén. También es filósofo y todo. Debemos saber cómo movernos como representantes del reino de los cielos en una sociedad que no sabe cómo moverse. ¿Amén? Amén. 5. Conocer personalmente a su rey y su bandera, su estandarte. ¿Quién es mi estandarte? Jesús. Jesús es mi estandarte. Jesús es mi bandera. Y debo conocer, o debemos conocer, a Jesús cara a cara, porque le estamos representando. ¿Cómo representamos a un rey o a un presidente si no lo conocemos? ¿Cómo lo representamos fielmente si no conocemos cómo piensa o lo que piensa? 7. Tener toda la documentación y la autoridad y pleno poder otorgados directamente por su rey para representarlo donde sea. Yo pregunto si un embajador puede entrar a representar a su país en otro país si no tiene la documentación en regla. No puede entrar. No puede entrar. Si no tiene la autorización y el pleno poder que le otorga, que le delega su país, ¿puede entrar en otro país? No puede. Si ese país lo autoriza, ¿puede entrar un embajador de otro país? No puede entrar. Si no tiene la documentación en regla, si no está autorizado por su país, no puede entrar. Entonces, ¿saben qué? Esto nos habla de cobertura y autoridad. Esto nos habla, el embajador tiene plena cobertura y tiene autoridad del país que representa, porque se lo dio el mismo rey o el mismo presidente, el mismo gobierno se lo dio. No se mandó solo, yo voy a ser embajador de China en Corea del Sur, así vas a quedar también. O voy a ser embajador argentino en Nepal. Pero no vengo porque a mí se me ocurrió que venga. Voy a ser embajador allí porque se me ocurrió. Tenía ganas de conocer a los nepaleses y representar a Argentina allá. ¿Y por quién te mandó? No, yo vengo por mi cuenta nomás. Yo soy embajador y me mando por mi cuenta. ¿Vieron ustedes la gran cuestión que hay en estar bajo autoridad y cobertura? Ser autorizado y cubierto por el país que representa el embajador. ¿Vieron qué importante que es moverse bajo autoridad y cobertura en el reino de los cielos? Si en lo físico, escuchen bien, si en lo físico esto es tremendamente importante,
cuanto más en lo espiritual, donde se mueven seres espirituales, buenos y malos, donde, escuchen, donde Satanás te agarró, donde un demonio te agarró, fuera de cobertura, fuera de autoridad, estás sonado, sos presa fácil del enemigo. Por eso el pueblo de Dios debe aprender a moverse bajo autoridad y bajo cobertura. No somos locos sueltos que andamos por la vida como se nos ocurre. Tenemos sentido de pertenencia. Por eso, un representante de un país, como embajador en otro país, tiene que ser de ese país y amar ese país. Nosotros no podemos representar al Rey de Reyes ni el reino de los cielos si no amamos al Rey de Reyes, si no amamos nuestra bandera. Somos una nación dentro de otra nación. Somos embajadores del reino de los cielos en nuestro país. Amén. Amén. Somos embajadores del reino de los cielos en la ciudad de Verónica. Amén. Somos embajadores del reino de los cielos entre nuestras familias. Amén. Si Dios te tomó, escucha bien, si Dios te tomó, te salvó, es para que seas embajador en tu familia. Les guste a tu familia o no, sos embajador porque el Rey te delegó esa autoridad. Aleluya. Amén. Quizás no le guste a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, que vos seas embajador del reino de los cielos. No te entiende, y claro, porque no te entiende porque hablas otro idioma. Muy simple. Porque sos diferente, porque sos de otro país. O no nos damos cuenta nosotros cuando vienen personas de otro país que no hablamos el mismo idioma, no nos movemos igual, no tenemos las mismas costumbres. No tenemos las mismas costumbres. Entonces eso es lo que sucede cuando la iglesia toma y se adapta a este sistema, perdió el sentido de embajador. Ya deja de ser un embajador. Porque se adaptó, tomó la forma de este sistema y se diluyó aquello que representaba. Oh, Señor. Que Dios nos ayude a que nuestra vida no tome la forma, a que nuestro evangelio no tome la forma de este sistema. Claro que tenemos que acompañar a la gente. Claro que tenemos que ayudar a la gente, asistir a la gente y mezclarnos entre la gente. Pero no significa eso que tomemos las costumbres de la gente. Decirle que está al lado tuyo, ojo, ojo, ojo. ¿No? Se te diluye el evangelio. Se te diluye el mandato. Dios te puso como embajador, se te diluyó. Lo que vos estabas representando se diluyó. Por eso la iglesia no tiene influencia sobre las ciudades. Porque no es una cuestión de que sean grandes iglesias o pequeñas iglesias. Es una cuestión de que la iglesia sea influyente en la sociedad. Si la iglesia no está influyendo en la sociedad, se diluyó el evangelio. ¿Me entienden? Maravilloso los otros días cuando fui a ver a Maxi. Maravilloso fue lo que pasó, le contaba a mi esposa. Allí la mamá de Maxi dice, vamos a hacer una oración. Ninguna vergüenza. En medio de la entrada del hospital, nos reunimos allí todos los que estábamos y clamamos al Señor por Maxi y por todos los que estaban allí. Si nos dijeron loco, no me enteré yo, porque yo estaba con los ojos cerrados, ni abro los ojos para que no me miren, para no ver a quién me está mirando. Pero qué bueno que es poder representar al Señor estemos donde estemos. Escuchen, estamos en la ciudad, somos embajadores del Señor. Estamos en la ciudad de Verónica, se cruzan dos hermanos y no se saludan. ¡Ay, qué bonito los embajadores! ¡Qué bonito los embajadores! Acá no debe suceder eso, no va a suceder acá, ¿no? ¿Amén? Amén. Si tenemos algún problema con alguien, lo vamos a arreglar. Fíjense cómo lo van a arreglar, ¿no? Pero es importante, queridos hermanos, no debe suceder. Hagamos una cosa, propongámonos que desde manantiales de piedad demos el ejemplo a los demás. ¿Qué les parece si nos proponemos eso? Demos el ejemplo. De que la gente pueda decir, la gente de manantiales de piedad es diferente. Han entendido lo que realmente son, embajadores.
Amén. Pablo entendió que era embajador del Señor, aunque estaba encadenado. Le dijo que oraran por él, no para ser liberado de las cadenas. ¿Saben por qué? ¿Por qué Pablo no les pidió que oraran para ser liberado de las cadenas en ese momento? Porque Dios le había prometido que él iba a predicarle a reyes y a representantes de distintas naciones. Lo que Pablo no sabía era cómo iba a ir a predicarles. Nunca se imaginó que iba a ir en cadenas a predicarle a todo el pretorio, a toda la casa del emperador. Los de la casa del emperador conocieron el Evangelio porque Pablo estaba encadenado allí. Los soldados romanos, los soldados de la élite, de la legión pretoriana, conocieron el Evangelio por un hombre que estaba encadenado. Imagínense un soldado 2 horas encadenado a un tipo que te está hablando del Evangelio 2 horas seguidas. Lo prende. Imagínense, si no los convencía, los soldados se suicidaban. Importantísimo esto, entendió que era embajador y que Dios lo estaba enviando, no importaba cómo. Recuerden que en ese envío él estuvo náufrago en el mar, un día y una noche. Y encima tuvo que llegar a la costa nadando, agarrado en tablas. Si nosotros nos pasa eso, estamos llorando 2 días y lamentándonos. Por último, como embajadores debemos hablar con libertad, osadía y fluidez para que todos escuchen. Libertad, osadía y fluidez para que todos escuchen. Eso es un embajador. Un embajador es quien representa bien a su país. Amén. Amén. Embajadores que no han representado bien a su país han sido una vergüenza para su país. En el reino de los cielos no debe suceder eso. Embajadores, somos embajadores en nombre del Mesías, representando al Mesías sobre la tierra, como si Dios rogara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Pueblo, ciudad, países, reconcíliense con Dios, que es la única salida. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor.